invitarlos a que tengamos la Biblia abierta en Mateo capítulo 6. Como ustedes ya saben, estamos empeñados en una serie de mensajes basados en la oración del Padre Nuestro. Hoy día vamos a poner atención en el verso 10 y vamos a tener en cuenta la segunda petición. Voy a leer el verso 10 nada más que la primera parte del verso y luego vamos a tener una breve oración. Dice así la palabra del Señor: venga tu reino, venga tu reino. Oremos. Señor, creemos que tu palabra es viva y eficaz, y aunque en tan breves letras, Señor, que componen esta frase, tu palabra sigue siendo autoritativa, sigue siendo inerrante y sigue siendo el sustento de cada uno de nosotros. Señor, permite que tu Santo Espíritu pueda no solamente ayudarnos a comprender tu palabra, sino que a vivirla. Y yo te ruego, Señor, humildemente, por mí también, para que lo que hable sea revelación tuya, Señor. No sean palabras huecas, vanas, sino que tú, Señor, me uses y pueda ser un portavoz justamente de las buenas nuevas que anhelamos no solamente escuchen a aquellos que no te conocen, sino que nosotros también constantemente, porque allí encontramos palabras de vida eterna. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos ya en el tercer sermón. Explícitamente en la segunda petición. La primera sermón que tuvimos, el primer mensaje, fue un sermón introductorio donde aprendimos cómo Jesús, si se acuerdan, nos enseñó a cómo no orar, entre ellas, ¿no es cierto?, no usar palabras repetidas o por repetir, ¿no es cierto? De hecho, decían así, eso lo hacen los incrédulos, usan los paganos, usan el repetir por repetir una oración. Pero también nos enseñó a cómo debemos orar, ¿sí? Y justamente la oración, esta oración modelo, lo pongo entre comillas modelo porque también aprendimos que sí es un modelo, pero también es un método. Es decir, lo tenemos como un modelo, es decir, cómo orar, qué aspectos deben estar incluidos en la oración, pero también como un método. De hecho, lo usamos como método en el momento del culto. Oramos hace un ratito atrás el Padre Nuestro. Nosotros lo podemos orar en ese sentido también como un método, es decir, día a día podemos recordarnos delante del Señor y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso no va a ser pecaminoso porque vamos a ir entendiendo cada parte de esta oración. También hemos sido exhortados, especialmente en el sermón de la semana pasada, a que cuando nosotros ponemos atención y dedicamos nuestro tiempo a orar buscando la gloria de Dios, estamos haciendo caso justamente hasta a esta oración, entre comillas, como ya he dicho, modelo, que fue lo que nos expuso el hermano Daniel la semana pasada en esta primera petición, donde nos meditamos: santificado sea tu nombre, ¿no es cierto? Buscar la gloria de Dios allí. Entonces hoy día, en esta segunda petición, que ya sabemos que dice venga tu reino, vamos a poder dilucidar o darnos cuenta que esta oración pasa de una petición que apunta a venerar, a tener muy en alta estima el nombre de Dios, transiciona inmediatamente a otra petición que pide que el reino de Dios sea manifestado. O sea, venga tu reino, ya estamos de alguna manera definiendo o entendiendo que apunta a que el reino de Dios sea manifestado. Entonces el mensaje de hoy, pretendo que tanto ustedes como yo nos podamos enfocar en esta petición, poniendo atención en tres aspectos. Primero, ver la relación que hay entre la primera petición, ¿no es cierto?, en este santificado sea tu nombre, y en esta segunda, que estamos diciendo venga tu reino, o que tu reino, Señor, sea manifiesto o manifestado. Como segunda cosa, ¿qué quiere decir esto de tu reino? ¿De quién es el reino?
¿ya? Parecen cosas obvias, pero las vamos, ¿no es cierto?, a meditar. Y como última cosa, ¿cómo debemos entender esta petición de venga tu reino? Esos van a ser los tres aspectos que vamos a revisar hoy. Entonces, como primera cosa, ¿cómo se relaciona esta petición con la anterior? De alguna manera ya yo lo hice ver en esta parte introductoria, porque del mismo modo en que la primera petición está buscando la gloria de Dios, ¿cierto? Santificado sea tu nombre. Señor, tu nombre es santo. Y eso implica honra, eso implica gloria cuando oramos de esa manera. Ese es un pequeño resumen en 2 o 3 palabras de lo que nos entregó el mensaje pasado, ¿verdad? Entonces, estamos en esta primera petición buscando la gloria de Dios. Ahora estamos buscando también que Dios sea honrado y glorificado, pero mediante la manifestación de su reino. Debemos pensar entonces, si decimos esto, que hay medios por los cuales su reino y por tanto su gloria se debe manifestar y se debe promover en el mundo. ¿Ya? Si decimos, Señor, santificado sea tu nombre, y ahora decimos, venga tu reino, son dos cosas, especialmente la segunda, en esta segunda petición, venga tu reino, que hay medios, ¿no es cierto? Y también su gloria, a través de los cuales se puede y se debe manifestar este reino y que este reino sea promovido, es decir, sea anunciado en el mundo. ¿Ya? Y para explicar esto, se me ocurrió algo, espero que sea una buena idea, porque si es mala idea se va a entender poco. ¿Ya? Todos nosotros, siendo y teniendo muy lejos, ¿no es cierto?, un gobierno monárquico. Un gobierno monárquico son los que gobiernan los reyes o reinas, ¿sí? Muy lejos. De hecho, nuestro país se fundó independizándose de la monarquía. O sea, muy lejos. O sea, a nosotros no nos gustan los reyes, creemos. Pero siempre, de alguna manera, le decimos príncipe a nuestros hijos, princesa a nuestras hijas. O sea, de alguna manera tenemos interiorizado este tipo de gobierno, la monarquía, ¿ya? Y cuando pensamos en eso, cuando pensamos en un monarca, cuando pensamos en un rey, también, o necesariamente, pensamos en que este rey tiene súbditos, ¿no es cierto? Súbditos, que son aquellos que le sirven, por ejemplo, en la guerra, o le sirven en el trabajo en los campos, para generar justamente riquezas, o para conquistar otros territorios, ¿sí? Lo hemos visto en las películas, algunos hemos leído. De hecho, así fue como los españoles llegaron a lo que conocemos hoy día como Chile y Sudamérica, porque se estaban expandiendo sus territorios. O sea, si hay un rey, necesariamente para que exista un rey y exista un reino, tienen que haber súbditos. Entre ellos, por ejemplo, soldados. Ahora, nosotros sabemos que Dios, ¿no es cierto?, es rey, que Dios es soberano y que tiene un reino, y que ese reino, en su aspecto, podríamos decir, más sencillo, incluye la tierra, donde nosotros habitamos, y el mundo entero, ¿ya? El cosmos. Sin embargo, este no es precisamente el sentido que el Señor quiere que se entienda cuando decimos venga tu reino. ¿Ya? Estamos pensando entonces en la manifestación de un reino, no en los dominios, podríamos decir, incluso físicos de este reino, sino que en la manifestación de este reino. Más bien el reino de Dios, y también, como vamos a ver, de su Cristo, de Jesucristo, como lo vamos a ver luego, se manifiesta primeramente ¿dónde? Se manifiesta en el corazón de aquellos que son suyos, es decir, de los súbditos, ¿ya? De aquellos que Él ha ganado para sí. Podemos entender ahora mejor entonces el porqué del anuncio de Juan el Bautista y después del mismo Jesús con estas palabras que ustedes recordarán, están en Mateo 3, por parte de Juan el Bautista, y después en Mateo capítulo 4, en las palabras de Jesucristo, cuando ellos decían y predicaban, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado.
la manifestación del reino tiene que ver con, fíjense, arrepiéntanse, con arrepentimiento. El arrepentimiento no pasa en mis brazos, el arrepentimiento no ocurre en mis piernas, el arrepentimiento no ocurre en otro lugar que lo que la Biblia habla, que es el corazón, que es la esencia misma, ¿no es cierto? Lo que da, podríamos decir, el sentido al ser humano, el corazón, que es también la mente en realidad, ¿ya? Entonces, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este arrepentirse en realidad no es otra cosa que lo que nosotros vemos en los reyes comunes y corrientes, en los reyes temporales, en los reyes de este mundo, que es someterse al rey. El arrepentimiento tiene que ver con un sometimiento. Por tanto, aquellos que son suyos, aquellos que son los súbditos de este rey, del Dios Todopoderoso, se someten cuando existe el arrepentimiento. Solo de este modo, aquellos que son parte de este reino, estos súbditos, podrán honrarlo buscando las cosas de este reino y no buscando las cosas de otro reino o de otro rey. De hecho, es el significado final de lo que aparece en Mateo 6, verso 33, que dice así: por lo tanto, busquen primeramente, ¿qué cosa? Cualquier reino, no, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El contexto de ese texto está hablando del afán, de la ansiedad. Y dicen, bueno, si ustedes están preocupados de lo que tienen que comer, cómo se van a vestir, eso lo piensan en el idioma monárquico o de reino, eso lo piensan y eso lo buscan las personas que son de otro reino. Dice, las personas de este mundo. Pero ustedes no deben hacerlo así. Por eso ustedes busquen primeramente el reino de Dios, porque de allí son. Amén. ¿Sí? Bien. Primer punto. Segundo, ¿de quién es este reino? Parece obvio, ¿ya? Hace un par de minutos estábamos esbozando o guiando la idea de que el reino obviamente es de Dios, ¿sí? Pero el reino también, cuando pensamos en Dios, pensamos en Dios Padre, ¿sí? Pero este reino también es de Cristo. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, también es el Rey. Es decir, no hay dos reinos y no existen dos reyes. No está el Rey Padre y no está el Rey Hijo. No. ¿Por qué? Porque ambos son uno. Jesucristo dijo, el Padre y yo somos uno. El Señor, dice un texto en el Salmo 103, el Señor ha afirmado su trono en los cielos y su reino domina sobre todos los reinos. Miren, ahora qué esclarecedor es la cita que les voy a compartir ahora y que está en los momentos previos al sacrificio de Jesucristo en Juan capítulo 18, versos 33 al 37. ¿De quién es este reino? Pilato volvió a entrar en el pretorio donde estaba siendo juzgado Jesucristo, llamó entonces a Jesús y le preguntó. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Eres tú el rey de los judíos? De hecho, era una de las cosas que estaban acusando a Jesucristo. Había alguien que se estaba diciendo que era rey donde había un rey. Donde había un rey terrenal. Pero este está diciendo que es rey. Y le pregunta a Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué responde Jesús? Y Jesús le responde con otra pregunta, como era común y corriente en Jesucristo. ¿Dices tú esto por ti mismo? O sea, ¿esa es una convicción tuya, Pilato? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le responde, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino, o sea, está diciendo, sí soy rey, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo fuera entregado, no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, así que tú eres rey. O sea, estaban ahí en una cuestión obvia, ¿no es cierto? En cuestiones que eran lógicas. Entonces tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto nací. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, mis súbditos. Pero Jesucristo nunca dijo, yo no soy rey.
El asunto es que mi reino no es de este mundo. Y no está diciendo que Él no era soberano sobre la tierra, sino que, como vamos a ver y vamos a entender, su reino es eminentemente espiritual. De hecho, la Biblia habla una y otra vez de que la lucha de los súbditos no es una lucha contra personas de carne y hueso o contra sangre y carne, sino contra huestes que están en los lugares celestiales. ¿Ya? Como comentaba hace un rato, el reino de Dios y de Cristo es mucho más que la creación material. Sí, lo comprende este reino, es parte, pero es mucho más que eso. Jesús está enseñando que su reino es también, y especialmente, como les decía, espiritual. Y con esto no quiero decir que lo material sea insignificante, ¿no? De hecho, la misma palabra realza lo material. Fíjense lo que nos recuerda una cita muy conocida, Primera de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria. Chuta, lo estoy diciendo que gloria y victoria. Los términos, ¿cierto? La gloria, o sea, el esplendor, la victoria, porque tú eres un Dios triunfador, y el honor. ¿Qué dice después? Pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, o sea, lo material también. Dios es soberano y también es rey. No estoy diciendo, o la Biblia no dice que si el reino de Dios es eminentemente espiritual, lo material pasa a un segundo plano o no sirve. No, sino que todo es del Señor, los cielos y la tierra. Tuyo es, Señor, el reino. Tú eres excelso sobre todas las cosas. Y fíjense lo que después dice, de ti proceden las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo. Por eso entonces, aquellos que son súbditos o aquellos que confiesan ser súbditos de este rey, son los que hacen evidente o hacen manifiesto el reino al someterse a Cristo. Vuelvo otra vez. Ese signo o esa señal de sometimiento es el arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquellos que son regenerados, yo ocupo esta palabra, que es una palabra, podríamos decir, es un tecnicismo en teología. La palabra regeneración significa volver a nacer, vuelto a ser, vuelto a crear. Aquellos que son regenerados, que han vuelto a nacer espiritualmente, son parte de su reino de manera activa. Jesús le respondió, dice Juan, capítulo 3, verso 5. Jesús le respondió, ¿a quién? A Nicodemo. De cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. Aquí vemos entonces que el reino de Dios tiene que ver con algo espiritual. Le dijo a Nicodemo, ¿sabes? ¿Tú quieres ser parte del reino de Dios? Sí, tienes que volver a nacer, tienes que ser regenerado. Y este hombre le estalló la cabeza porque le dijo, pero maestro, ¿cómo voy a volver a entrar en la guatita de mi mamá otra vez? No estaba hablando de eso Jesucristo, sino que tenía que ver con una vida nueva, que tiene que ver con lo que hace la palabra y el Espíritu Santo en las personas. ¿Sí? Después en Mateo capítulo 26, yo les digo, en el contexto de la celebración de la Pascua y la institución del sacramento de la Santa Cena que vamos a participar después, yo les digo, les dijo Jesucristo, desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Por otro lado, podemos entender con esta petición de la oración, venga tu reino, o que se haga evidente, podríamos decir también, el reino de Cristo, de Dios, que hay una marcada diferencia entre el reino que queremos que se haga evidente cuando oramos y el reino del enemigo, el reino de Satanás. El de este último, el reino de Satanás, es un reino de oscuridad, es un reino de desorden, es un reino de muerte. Y este reino del enemigo está en constante oposición al reino de Dios. Por eso les decía adelante, ¿no es cierto?, cuando la Biblia habla que nuestra lucha, los que somos súbditos del Señor, no es contra ejércitos de personas que nosotros vemos y tocamos y palpamos. No, nuestra lucha es espiritual. ¿Sí? Ahora, como tercera y última cosa, ustedes han dado cuenta que ya hemos ido aplicando la palabra del Señor a medida que vamos avanzando. Vamos a tener un par de aplicaciones al final del mensaje. Entonces, ¿cómo debemos entender? ¿Cómo debemos entender esto de venga tu reino? Al fin de cuentas. Parece que ya entendemos algo al respecto de esta petición.
Sin embargo, queda entre varias otras cosas que no vamos a profundizar en esta ocasión, porque sería un sermón muy largo, demasiado largo. Vamos a tratar de esclarecer, dilucidar una aparente contradicción. ¿Cuál es esta aparente contradicción? Para poder entender, al fin de cuentas, venga tu reino. Si pedimos esto. ¿Por qué? Porque si le estamos pidiendo al Señor en esta oración, si cada domingo o cada vez que usted ora al Padre Nuestro, y hace mucho tiempo que oramos, y la iglesia en general, muchos años, está orando, venga tu reino, ¿viene o no viene? ¿Vino o no vino? Ya aclaramos que esta petición, entre otras cosas, está haciéndose cargo del deseo de aquellos que son parte hoy también de este reino, los vueltos a nacer, aquellos que son regenerados, que han sido regenerados. Y esta petición y este anhelo es de que se haga evidente o palpable el reino de Dios en este lado de la eternidad. Pero otra vez la pregunta, ¿vino el reino o vendrá? Escuchamos delante, ¿no es cierto? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros oramos, así por lo bajo, la iglesia ora hace más de 2000 años, venga tu reino. Entonces, ¿vino el reino? ¿Vendrá el reino? Tanto tiempo orando de esta manera, ¿qué ha sucedido? Y aquí debemos aplicar lo que hace un tiempo aprendimos de las promesas del Evangelio de Jesús. El famoso, como yo les dije, ¿no es cierto?, esta expresión, ya pero todavía no. ¿Ya? Y que está presente en la revelación de Dios en su palabra. No es que esta frase, ya pero todavía no, esté escrita. No, pero está presente en la palabra del Señor. Y esto quiere decir que el reino de Dios ya está presente. El reino de Dios ya está activo, pero aún no en su plenitud. Por eso ya, pero todavía no. Este reino se consumará, este reino se completará, llegará a su plenitud cuando el número total de sus redimidos sean agregados a la iglesia, a su pueblo, a los súbditos de este reino. Amén. Desde ese momento, cuando sea completado el número de los súbditos, de aquellos que son regenerados, habrá una restauración completa del reino. Y tanto en la dimensión material como en la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque la Escritura, el Evangelio y las buenas nuevas dice que existirán cielos y tierras nuevos. Y la dimensión espiritual, porque ya no va a existir pecado, no van a existir las consecuencias tristes y dañinas del pecado. O sea, hoy día alguien puede decir, así fehacientemente, ¿el reino de los cielos se ha consumado? No. ¿Saben por qué? Porque usted y yo todavía pecamos. De hecho, oramos hace un rato atrás justamente pidiendo perdón por nuestros pecados. Creemos que el Señor nos perdonó, pero aún luchamos con eso. ¿Sí? O sea, el reino de Dios entonces está presente. Amén. Sí, está presente. Pero no se ha consumado. Llegará el día en que eso suceda. Por eso las palabras de Jesús que cité anteriormente, yo les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vida hasta que el día en que lo beba con ustedes, el vino nuevo en el reino de mi Padre. Allí será consumado este reino. El reino de Cristo sí fue inaugurado. Comenzó. ¿Y cuándo comenzó? Con su primera venida. Allí comenzó. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó. Pero será consumado, completado el día en el que el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Entonces, la petición, venga tu reino, podríamos decir es un eco. Así cuando usted está en el cerro y dice y pega un grito y se escucha, cuando dice ¿no es cierto? Bueno, es un eco, venga tu reino, de esta oración, del anhelo de Dios, del anhelo del Espíritu Santo, del anhelo de la iglesia y de Cristo mismo. ¿Dónde? Miren lo que dice Apocalipsis 22. Escuchen, más que miren. Versos 17 y 20. Y el Espíritu y la esposa. ¿Cuál es la esposa? La iglesia. Dicen, ven, ven. Y el que oiga, diga, ven. El que da testimonio de estas cosas, es decir, Cristo, dice, ciertamente vengo pronto. Y termina diciendo, amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, ese venga tu reino, fíjense, como le digo, es el eco de Dios, en el Espíritu Santo.
de la iglesia y también de Cristo. Unidos, diciendo, yo quiero, o sea, cuando usted dice, venga tu reino, yo quiero que este reino sea consumado. Yo quiero que todo esto se complete. Cuando usted ora, cuando yo oro, cuando la iglesia ora, venga tu reino, estamos diciendo eso. Aplicaciones entonces fuera de las que hemos hecho en medio del mensaje. Hermanos, si el reino de Dios se hace evidente, como vemos en la Escritura, por medio de quienes son suyos, por quienes que son parte de la iglesia, por medio de los regenerados, esto se debe observar en el ámbito del individuo, en el ámbito de la persona, pero también en lo comunitario, en la iglesia, en su cuerpo, en estas dos dimensiones. La única manera en que esto sea posible, en que esto se haga posible, es justamente, si queremos que, Señor, se haga evidente tu reino, venga tu reino, que se haga evidente aquí entre nosotros, es justamente que se muestre o que se promueva, entre otras cosas, la cultura de ese reino. ¿Cómo viven las personas que están bajo este reino? Usted puede mirar por la televisión, puede leer, puede estudiar en videos, en lo que sea, en Wikipedia, en lo que sea. ¿Cómo es la cultura, por ejemplo, del reino de los Países Bajos, que todavía tienen rey? O del reino de algunos de los países árabes, que tienen reyes. Y usted podrá y decir, mira, este reino se caracteriza por esto. Esto es lo que comen. Así se transportan. De esto trabajan, de esto viven. Entonces la única manera de que el reino de Dios se haga evidente, como vimos que sea promovido, es justamente promover o mostrando la cultura de este reino. Este es un reino donde el monarca no se sirve de sus súbditos. Es un monarca, es un rey que más bien se dio a sí mismo en sacrificio por ellos. ¿Dónde han escuchado ustedes un monarca así? Un rey que se dio para servir a sus súbditos. Los que nosotros conocemos son súbditos que se dan y mueren por el rey. Pero este rey se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo en sacrificio. Amén. Por sus súbditos. Amén. Más bien, se dio a sí mismo en sacrificio por todos ellos y le enseñó además que de esa manera, sirviéndose unos a otros, sirviéndose entre ellos, sería una manera de servirlo a él. Esa es la cultura de este reino. Esa es la cultura que debe ser promovida. Esa es la cultura que este monarca también quiere que se muestre en este mundo. Y además tiene esta cultura una constitución. Son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos deben ser promovidos, porque es la manera en la que este pueblo vive también sometido a este monarca. Ante esto debemos reflexionar, hermanos, si la vida nuestra, que nos decimos súbditos de este rey, está encarnando justamente la cultura de este reino y animando a otros a humillarse a este rey bondadoso y misericordioso. O estamos más bien buscando la cultura de otro tipo de reino, del reino de este mundo, del príncipe de este mundo, como le llama la Escritura, que es Satanás. Y como segunda cosa, Cristo enseñó diciendo que su reino, como yo les decía, no es de este mundo, como la Escritura dice. Si es así, quienes somos parte de este reino, tampoco somos de este mundo. Lo reflexionábamos, lo que ven ahora, lo que compartí ayer con mis hermanos que caminamos y oramos. ¿Por qué? Insisto, si decimos que el monarca, Cristo, dice, mi reino no es de este mundo, los súbditos tampoco, como cuestión obvia, son de este mundo. Son de otro reino. Somos una especie entonces, si decimos que somos súbditos de este rey, somos una especie de habitantes de un reino en el exilio, de un reino que está y de personas que son de ese reino que están en otro lugar. De la misma manera, hermanos, el pueblo de Dios, Judá, y aquí hacemos el nexo con lo que nos muestra en el Antiguo Testamento, estuvo, por ejemplo, en el exilio babilónico y fue exhortado el pueblo de Dios a ser de bendición entre los paganos por 70 años en Babilonia. Y yo les decía eso a los hermanos ayer y se lo recuerdo también hoy día, probablemente alguna vez hemos reflexionado en esto, que fue una cuestión incomprensible para los judíos, decir, ¿cómo yo voy a vivir en un lugar lejano
a la tierra que el Señor me dio y buscar la prosperidad de esa ciudad pagana, Babilonia. Y el Señor le estaba diciendo eso. Yo quiero que mi reino, que no es de este mundo, que la cultura de ese reino sea promovida en ese lugar extraño. La iglesia hoy en día, y siempre, y desde su nacimiento podríamos decir, se mantiene en el exilio, se mantiene esperando la consumación del reino y el regreso a casa. Y el regreso a casa, a aquel mundo renovado, a aquel mundo restaurado. Somos extranjeros. Hay una canción un himno, soy extranjero aquí, mi hogar lejano está. ¿Se acuerdan? Que la cantamos generalmente cuando alguien se muere. ¿Sí? Pero cuando estamos vivos aquí todavía, en este mundo, podemos cantarla sin lugar a dudas. Porque no somos de aquí, estamos aquí, pero no somos de aquí, vamos regreso a casa. Mientras esto no suceda, es decir, mientras no lleguemos a casa, como exhortó el profeta Jeremías, debemos esforzarnos de tal modo que la ciudad en donde vivimos, San Fernando, la Silla, la mayoría de nosotros ciudadanos, ¿no es cierto?, de San Fernando, mientras esto no suceda, esforzarnos que la ciudad en donde vivimos sea prosperada por medio de que ese reino de Dios se haga evidente entre nosotros. Se haga evidente entre nosotros. Fíjense la tremenda responsabilidad y también gozo de ser, por eso se nos dice que somos embajadores. Estamos promoviendo un reino. La embajada de otro país en nuestro país promueve la cultura de ese otro país. Por eso se hacen eventos, no sé, si ahí está la embajada alemana, cada cierto tiempo se hacen eventos donde se promueve la cultura, la gastronomía de ese país. La pregunta otra vez, ¿cómo estamos promoviendo nosotros la cultura del reino en el lugar donde el Señor nos permitió, entre comillas, echar raíces? La palabra del Señor, la cito ahora, de esto que estaba hablando. Construyan casas, le dijeron a los hijos del Señor en Babilonia, una tierra extraña. Allí estaban exiliados. Construyan casas, habítenlas, planten huertos, coman de sus frutos, cásanse, tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos, maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que les permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si en ella tienen paz, también tendrán paz ustedes. Yo quiero hacer aquí énfasis en esta cita al multiplíquense. Nosotros debemos tener el deseo de multiplicarnos. Y esa multiplicación se da fundamentalmente de dos cosas. Teniendo guaguas, hijos de cristianos, criados en el Evangelio, pero también predicando a otros el Evangelio de tal manera que se vuelvan a Cristo y sean súbditos de este rey. Y cuando nosotros tenemos ese anhelo, el Señor lo bendice. El Señor bendice ese anhelo. Oremos por eso y que el Señor nos ayude para que cuando oremos, el próximo domingo, cuando usted ore en su casa, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Cuando usted escuche otra vez, venga tu reino, acuérdese de esto. Acuérdese de esto. De las notas que tomó, de lo que grabó en el celular, de lo que va a tener grabado en el canal de YouTube, el mismo mensaje. Acuérdese de esto. Y ore al Señor, y oremos al Señor de esta manera. Que el Señor nos bendiga. Tengamos